Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Aquí estamos, el TEC de Nuevo León, el biólogo Nájera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, biólogo Nájera? Qué gusto saludar. Hola, ¿quién habla? Ah, Musquiz, no te había conocido. Sí. Por el venado, yo creo que está bien para guardar la distancia. Ahí ya están grabando, ¿verdad? Y si ¿Quieres que active mi micrófono? ¿tenemos el micrófono fuera o...? No, sí está abierto. Okay. La cámara no, ¿verdad? ¿La cámara no lo pusimos para cámara? El que guste tener cámara es bienvenido. Ok, si gusta puedo, ahí estoy conectado ya en cámara. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Ahí te vemos. Bien, bien, ¿cómo andamos? Ya puse mi cámara también. ¿Qué tal? Perfecto. Un gusto saludarlos, doctora. Invitados todos. Igualmente, un gusto. Todavía nos quedan un par de minutos a ver si se conecta más gente. Entonces estamos... Nos mandamos la invitación a todos, Musquiz, a ver si por ahí se conectan la raza. Así es, qué bueno. Estudiantes y académicos. Sobre todo los académicos de ahí de la carrera de Ingeniería Ambiental, ahí del TEC de Nuevo León, pues ahí damos la enlace, ¿verdad? A ver quién más de ellos se conecta, ¿verdad? Y por ahí pues le mandé a Daita el correo de la maestra, la que estaba antes en el tecnológico, Norma, ¿cómo se llama? Nelly Correa, ya ves que ella es experta. Sí. Sí. También se los hicimos Entonces, llegar. ok, Gracias. gracias, qué mal. Bueno, ahí estamos todos. También estamos monitoreando la hora porque normalmente un sábado yo creo que sería una hora de más fácil audiencia, 6, 7 de la tarde tal vez. Pues ya estaban conectándose, como tú dijiste, ya vamos ahí subiendo, hay 13. Sí, ya va subiendo. Estamos unos 3, 4 minutitos nada más para esperar a los demás participantes, a ver quién más se ingresa. ¿Cómo andamos con los osos, Musquiz? Pues esta semana, bueno, no esta, sino en lo que va del mes, sí ha habido una alta actividad de oso, Sí, no, reportes, etcétera. No, pues qué bueno que están tomando las medidas preventivas, sobre todo, y hay que hacer mucha labor de educación ambiental, no alimentando los osos, ¿verdad? Y obviamente pues hay que entender que están en su hábitat natural. Y todavía tienes el programa, estabas participando en un programa de radio, ¿verdad? Sí, estamos ahí en el TEC de Nuevo León, cuando gustes, estamos ahí, Perfecto. radio todos los martes de 4 a 5 de la tarde, cuando gusten por ahí los invitamos. Excelente que siga activo, porque pues sí estamos aprovechando ahorita todos los foros para hacer alguna labor de concientización y pues cualquier foro es particularmente bueno. Sí, no, pues aquí estamos, cualquier cosa ya sabes, a tus órdenes y ya sabes, cualquier situación en favor del cuidado del medio ambiente y apoyar a los ingenieros ambientales del TEC de Nuevo León, pues me da mucho gusto. Desde esta trinchera, ¿verdad? Antes en Ciamarrar, pues ahí estuvimos muchos años. Sí, no, claro. Bueno, tu trayectoria pues también la conocemos. No, me gracias, qué amable. No, me gracias por la invitación, de veras, Musquiz. Me siento muy halagado estar aquí con ustedes, igualmente con la doctora. Igualmente, qué gusto. Gracias. Estamos a Son las 5, daremos unos cuantos minutitos de barco. Igual si alguien más quiere encender su cámara, es bienvenido.
Dejémoslo seguir. Sí. Yo creo que ya. Todavía están entrando gente. Sí. Y ahora sigamos. Sigue entrando ahora. Sí. Aprovecho para presumirles mi taza de Papa Oso. De nuestro buen amigo Julio Carrera. Sí, vamos. Así es. Bueno, pero está listo. Vamos pronto a hacer un programa en el que esté participando también en Rogelio Carrera. Ah, sí, Rogelio, sí. Pues ya sabes que de aquí de la trinchera, pues lo que gustes, ahí estamos para hacer la promoción, ¿verdad? Y estamos de vecinos, estamos ahí cerquitas en la Y pastora. además, bueno, ya no, porque ya no estamos en La Pastora. Ah, ya no. No, ya estamos en el Parque Niños Héroes nuevamente. Ah, qué bueno. Bueno, Si les parece, vamos a dar inicio a esta pues, plática. Si me permiten, voy a poner en mute los otros micrófonos para tratar de que no se vicie el sonido y vamos abriendo los micrófonos como vayamos participando, si nos podemos ayudar. La tele. Pues bueno, buenas tardes a todos. Pues el tema que este día vamos a platicar son mitos y realidades acerca de los murciélagos y su interacción con el hábitat. Mi nombre es Alfonso Rodríguez, director de operaciones de Parques y Vida Silvestre. Les mando un cordial saludo también a nuestro director general, el ingeniero Gustavo Treviño. Y bueno, la intención es crear un foro interactivo en donde podamos participar todos de la mano, creando nuevas y mejores alternativas para brindar mejores conocimientos sobre la biodiversidad. Este día nos complace pues tener como una gran invitada a la doctora Emma Patricia Gómez Ruiz. Ella es catedrática de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con más de 10 publicaciones y reconocimientos nacionales e internacionales sobre investigación en biología, ecología y conservación de especies, incluyendo el grupo de murciélagos. Y bueno, una gran amiga y colaboradora de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León. Igualmente tengo conmigo al biólogo Manuel Musquiz. Buenas tardes. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, capacitado en la Academia de los Game Warden en Texas Park and Wildlife, con altos reconocimientos en colaboración internacional. Y bueno, pues aparte de ser el especialista en varios temas aquí en Parques y Vida Silvestre, es el jefe del área de inspección y vigilancia. Buenas tardes a todos. Daremos inicio a esta plática. Les dejo con el biólogo Manuel Musquiz para dar comienzo a esto y ahorita continuamos con la doctora Emma, si le parece. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Muchas gracias al auditorio por estar presentes. Un gusto, como siempre. También la intención es tener invitados especializados en las áreas correspondientes. En este caso, la doctora Emma, que ya hemos colaborado. Y estamos al borde de manejar varios proyectos que tenemos en puerta, entre ellos el protocolo para manejo de murciélagos. Vamos a dejar que la doctora Emma nos dé una introducción al tema, nos dé un panorama de la especie en nuestro estado. Bueno, pues yo les agradezco mucho la invitación. Siempre encantada de platicar sobre este grupo de mamíferos que pues en lo personal me causa mucha fascinación. Y bueno,
como panorama general, nada más tenemos poco tiempo y quisiéramos dedicarlo más a las inquietudes del público. Entonces, pues un brevario de la importancia y la diversidad de los murciélagos, se los voy a resumir en unos minutos. Entonces, lo que conocemos de los murciélagos es que se originaron hace más o menos 51 millones de años. Entonces, en todo ese tiempo han diversificado en poco más de 1,400 especies en el mundo. Y parte de lo que ha permitido que tengan que hayan podido especializarse de muchas formas, en parte está relacionado con su habilidad para volar, que es el único grupo de mamíferos que tiene esta capacidad, ¿verdad? Entonces, para México tenemos más o menos el 10% de la diversidad de especies del mundo, como andamos en 140 especies. Y para el estado de Nuevo León tenemos 35 especies de murciélagos. Y bueno, los murciélagos son el segundo grupo dentro de los mamíferos, donde encontramos la mayor cantidad de especies. Y no es la excepción, bueno, para el estado de Nuevo León, el total de mamíferos para el estado de Nuevo León, según una revisión reciente que hicimos en el laboratorio de mastozoología junto con la doctora Evelyn Ríos, tenemos un listado total actual de 112 especies de mamíferos, pues de las cuales 35 son murciélagos. Y de esos 35 que son murciélagos, que están en alguna categoría de riesgo, tenemos a 4 especies en la norma oficial mexicana 059 y en criterios internacionales, que es la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, tenemos a 2 especies. Y bueno, ¿qué es lo que es fascinante de estos mamíferos? Todavía nos falta mucho por conocer, ¿sí? Entonces, tienen especializaciones súper interesantes en su fisiología, adaptaciones en la diversidad de hábitos alimenticios que tienen. Por ejemplo, pues tenemos especies dentro de los murciélagos que se alimentan de insectos, que es la gran mayoría. La gran mayoría se alimenta de insectos. Por ejemplo, de las 35 especies que tenemos en el estado, 29 son insectívoras. Y luego, estos que se alimentan de insectos, pues cumplen una función súper importante en el ecosistema y que además nos vemos beneficiados nosotros los humanos en el control de plagas, en el control de insectos que afectan a nuestros cultivos o insectos que son vectores de enfermedades. Y bueno, ahorita podemos platicar más sobre eso. También tenemos dentro de los murciélagos especies súper importantes que se alimentan de néctar y de frutas y con eso pues aportan servicios a más de 500 plantas en polinización y en dispersión de sus semillas. Entonces, al dispersar, por ejemplo, estas semillas, pues ayuda a la recuperación de bosques, de zonas deforestadas. Se han hecho estudios que gracias a los murciélagos se puede recuperar más rápido zonas de selva que han sido deforestadas. Y, por ejemplo, en la cuestión de polinización, hay especies que tienen relaciones súper estrechas con ciertas especies de plantas. Acá tenemos una especie en Nuevo León que es en la que más me he enfocado en los últimos años, que es un murciélago que está en peligro de extinción y que es migratorio, lo tenemos en el norte cada verano y llega al norte siguiendo la floración de los magueyes. Entonces, tiene una muy estrecha relación con los magueyes y con su diversidad. Y pues como sabemos, los magueyes para México son muy importantes culturalmente y también económicamente por la producción de mezcal, de tequila, etc. Entonces, por ese lado también se relaciona con una importancia para nuestro beneficio. Doctora, ¿Sí? sabemos que Nuevo León no es una zona eminentemente tequilera o alguna situación así, sin embargo hay algunas comunidades que aprovechan agaváceas para hacer también algún tipo de licor de agave, entonces aquí interviene también la polinización, ¿verdad? Es factor. Sí, y lo importante, el servicio de polinización, o sea, estas plantas, los magueyes, van a producir esa flor enorme. Pues algunos tardan 5 años, otros hasta 15 años, varía mucho. Pero es lo último
que hacen en su vida. O sea, producen esta flor, usan toda su energía y después la planta muere. Y esto lo aprovechan, producen esta flor enorme que se considera que tiene características para atraer murciélagos, para garantizar su reproducción sexual y con esto el intercambio y aumento de diversidad de genes. Entonces, esa diversidad de genes es lo que les va a permitir a las plantas también resistir cambios y que no se vean todas afectadas por igual si de pronto llega un cambio ambiental, como se ha visto en plantas cultivadas. Dicho sea de paso, a mí me entusiasma mucho el equipo de trabajo que tienes tú y colaboradores que son también tanto de Estados Unidos y de otras partes, que ellos vienen aquí a México, están actualmente realizando algunos trabajos en relación a estas especies polinizadoras. ¿Pudieras hablarnos un poco de personal que también ya conocemos, han participado en eventos en Chipinque, son muy activos, muy entusiastas? Me agrada mucho el gremio o el grupo de gente que trabaja contigo. Si quisieras mencionar algunos y qué tipo de trabajos se están realizando aquí en nuestro estado. Sí, pues mira, me parece que fue en el 2014 que nos reunimos varios entre conservacionistas y investigadores y demás a formar un grupo, una red enfocada a la conservación de esta especie, porque es una especie de las más amenazadas para nuestro país y también es de interés para Estados Unidos porque también migra a los Estados Unidos. Y lo que sabemos es que la mayor parte de las colonias en cuevas donde encontramos hembras con crías preñadas, lactantes, la mayor parte están en el norte. Entonces, de hecho, la que está aquí en Nuevo León es una de ellas. Y bueno, el esfuerzo es, bueno, para conservar una especie que tiene una amplia distribución, se distribuye desde el centro de México hasta el sur de Estados Unidos, no queda más que colaborar, ¿verdad? O sea, no hay otra forma de poder ayudar a la especie y estamos con mucho gusto colaborando con diversas universidades dentro de México y también en Estados Unidos, con Bat Conservation International, con ONGs en México como Especie, Sociedad y Hábitat, que está basada aquí en Monterrey. Y bueno, entre las actividades que hemos conseguido en lo que estamos colaborando, pues se incluye cuestiones de educación ambiental. Entonces, la parte de la difusión es súper importante y también empezamos a buscar alianzas aquí en Monterrey, con otros grupos que pudieran estar interesados. Empezamos a hacer los festivales de murciélagos con la maestra Nelly Correa en Chipinque y luego pues tenemos pensado que esto se amplíe hacia otros lugares, ¿no? Que no nada, o sea, que más personas interesadas en realizar este tipo de eventos, pues los empiezan a realizar. Entonces, una pregunta, ¿cómo podemos como sociedad participar todos activamente para conservar a la especie? Hablamos que el tema de hoy son mitos y realidades. Sabemos que en algunas ocasiones se ve a los murciélagos como una especie pues, no positiva, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sugerencias nos puedes dar para poder sumar esfuerzos y tratar entre todos de hacer una mejor conservación de esta especie? pues lo primero es que pues, tomemos conciencia de la importancia que tienen no solo esta especie, en general muchas otras. Y bueno, particularmente para esta especie de murciélago nectarívoro, lo que les estamos viendo que principalmente afecta en esta región no es que o sea, bueno, en otras partes de su distribución se ven afectados por disturbios directamente en sus cuevas, en sus refugios, es decir, que personas entran porque pues les da curiosidad y encienden adentro fuegos artificiales, cohetes y hacen fogatas. Entonces, eso no lo vemos que esté ocurriendo en las cuevas que conocemos de la región, pero principalmente consideramos que lo que les está afectando es la pérdida del hábitat de forrajeo, o sea, al perder zonas donde hay agave,
y donde agave silvestre, y donde este agave silvestre, por cuestiones de cambio de uso de suelo, pues no se le está dando la importancia de conservarlo. Ahí es donde vamos a empezar a ver un efecto, sobre todo porque pues no tiene floración. O sea, cada planta va a tener floración solo al final de su ciclo de vida. Entonces, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Pues yo creo que tomar acción en cuanto, o sea, estar conscientes y tal vez apoyar iniciativas que, por ejemplo, regulen mejor si se va a hacer alguna acción de cambio de uso de suelo que incluya, que incorpore acciones para mantener hábitat para estas especies. Hablando del caso de tomar iniciativas, bueno, y viendo también que aquí en nuestro estado la mayoría de las especies son insectívoras, yo supongo que hay una especie que es la que generalmente domina sobre otras a nivel de especies insectívoras. Tenemos por aquí una de las colonias más grandes, no sé si en América, Latinoamérica, que a la vez pues también ha despertado el interés de muchos grupos. La importancia que este grupo tiene pues es innegable por la cantidad de control que representa diario. Entonces no sé si podamos hablar un poco de la importancia de las especies insectívoras. No sé, tenemos. A ver, doctora, es que se puso... Escucha, ya. ¿Sí me escuchan? Ok. La especie que tenemos aquí en la Cueva de la Boca, que es Taria brasiliensis, es una especie migratoria que forma estas colonias gigantescas y es donde vemos en esta especie, digo, por el número de murciélagos porque tienen este comportamiento tan gregario, que pues son súper buenos controladores de plagas, porque si multiplicamos los insectos que puede comer cada uno por los millones de murciélagos en esa colonia, pues entonces es un servicio ecológico de mucho provecho. Aquí en la cueva donde existe el mayor número de murciélagos, que es de esta especie, está acá cerca de San Antonio, en Texas, la cueva de Bracken. Ahí tiene alrededor de 20 millones de murciélagos, llegan esa cantidad. Aquí más o menos estimaban en la Cueva de la Boca 3 millones de murciélagos. Como quieres, una cantidad importante. Y bueno, estos murciélagos tienen los hábitos de alimentarse en zonas muy altas, son murciélagos de vuelo muy alto, y coincide con las zonas en donde se mueven los insectos, las polillas, las palomillas, ¿no? Que también hay muchas especies de palomillas que son plagas de cultivos, y entonces están controlando efectivamente a las especies que son plaga. Pues aquí en la Cueva de la Boca, hacia la zona citrícola, ¿no? También tienen un efecto importante ahí. Hubo estudios hace varios años que coordinó la maestra Nelly Correa. Entonces, ahí hay varios estudios donde ya determinaron la dieta y lo que encontraron en los murciélagos de esa cueva. Pero también tiene un potencial súper importante en cuestiones de ecoturismo, como se le ha sacado provecho, por ejemplo, en Austin, en el puente Congress. Red River, ¿verdad? Justo te iba a preguntar sobre esta colonia de Austin, que la han capitalizado muy bien. Como cruza por ahí el Red River, utilizan embarcaciones, pero con visitas, ¿verdad? Cada cierto tiempo coinciden con la hora de salida de la colonia. Sí, ahí tienen más o menos 1,5 millones de murciélagos. Entonces, yo creo que es algo... ¿Esta Daria brasiliensis también? Sí, también. Es la misma especie. Y también tienen picos. O sea, en verano, como es también migratoria, podemos tener a la especie todo el año, pero va a haber épocas en donde llegan más. Se acumula el mayor número y suele ser en el verano acá en el norte. Y entonces, lo que a lo mejor aquí también se pudiera manejar es esa ventaja que tiene la Cueva de la Boca como un atractivo, porque se pudieran ver desde la presa de la Boca la columna de murciélagos, y es un espectáculo impresionante. O sea, para la ciudad de Austin, esta colonia, digo, lo han manejado de una forma que ahorita les deja millones de dólares al año
y por eso mismo, con más razón, lo protegen. De alguna forma hay que capitalizar esto, digo, ver con el municipio de Santiago y el potencial existe, entonces pues es cuestión de definir algún programa. Pero bueno, para darle seguimiento un poco al tema de la presentación y en base a las inquietudes, la cuestión de los mitos, de que si aquí en nuestra entidad también tenemos alguna especie que se alimente de sangre, murciélagos que coman sangre, resulta un problema real para la población humana. Son mitos muy concurridos, pudiéramos hablar un poco de esto y luego pues también dar algún espacio para que la gente pregunte. Sí, bueno, faltó llegar también a ese hábito alimenticio. De las 1,400 especies que se han identificado hasta ahorita, existen 3 que son hematófagas. Todas habitan en el continente americano. Una de ellas es la que está un poco más especializada en alimentarse sangre de mamíferos, que es el que le llaman murciélago vampiro, el Desmodus rotundus, y esa especie llega a es la especie que tenemos para Nuevo León. Los murciélagos hematófagos son más bien de zonas tropicales, entonces sí se registra para el estado, pero más bien pues más hacia el sur o pegado a Tamaulipas. Y pues existe un riesgo, obviamente, por el contacto, sobre todo con el ganado, porque en cierto modo pues les hemos facilitado el alimento al tener el ganado en potreros o encerrados en sitios accesibles, porque estos murciélagos son muy, muy inteligentes. Bueno, los murciélagos en general son muy inteligentes, pero lo que sabemos de los hematófagos es que pues identifican a una presa y pueden regresar a la misma presa o buscan regresar a la misma presa. Es falso que los vayan a desangrar, es falso que mueran de anemia, eso es falso, ¿sí? Sí, y se han hecho estudios porque, bueno, una de las estrategias que se siguen en nuestro país es controlar a veces estas poblaciones de murciélagos hematófagos, pero aparentemente no está surtiendo efecto, que lo que mejor surte efecto es vacunar al ganado. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, pues como todos los mamíferos pueden ser portadores del virus de la rabia y lo pueden transmitir. En este caso, pues, que al ser una especie hematófago, pues directamente el contacto con la saliva, pues ahí puede llevar el virus. No significa que todos los murciélagos vayan a tener el virus, pero pues existe ese riesgo. Y bueno, el tema de los virus va a ser otro apartado. Sí, pero pues en ese caso, no, o sea, no es la estrategia para minimizar el riesgo en el contacto con estas especies, más bien, pues debería estar dirigida a campañas de vacunación, porque en el caso del virus de la rabia, pues la vacunación, con la vacuna se puede prevenir el desenlace fatal, ¿no? Ahora, el hecho de que esta especie sea más de climas tropicales, sin embargo, actualmente en Nuevo León se ha escuchado que se puede encontrar en alturas superiores a las que anteriormente no se registraba la presencia de Desmodus rotundus. Sin embargo, ya se observan algunos municipios que están en lugares altos de nuestro estado. No sé si el hecho de que sea tropical o si en nuestra entidad también cumple alguna función biológica esta especie. Bueno, pues digo, se ha ido moviendo, sí, y en parte se cree que pues es por la disponibilidad de presas, pues en este caso por la ganadería, o sea que se ha facilitado el alimento hacia otros lugares. Y bueno, en cuanto a su papel en el ecosistema, pues como el de muchas especies, pues tienen una importancia intrínseca por su existencia. Se ha estudiado mucho esta especie, los hematófagos, digo, si le queremos buscar un beneficio para el ser humano, se está estudiando desde el punto de vista de medicina por los anticoagulantes que tienen en su saliva, que pues tienen una aplicación médica para el control de trombos y en ese sentido. Entonces, por ese lado se les está investigando. Digo, por el lado de, a mí me parecen fascinantes porque es el grupo, o sea,
el más especializado de todos, porque especializarse en alimentarse de sangre es lo más especialista que podemos encontrar, pues. Hablando Y de la especialización de los murciélagos, ¿no? Que era parte de su fuerte, la especialización. sí. Y bueno, aprovechar exactamente estas diferentes formas o nichos ahí disponibles. Y en el caso de los hematófagos tienen un comportamiento social también muy elaborado. Ellos se comparten el alimento, se acicalan constantemente y por lo mismo que ellos no pueden pasar más de 2 días sin alimentarse porque mueren. O sea, tienen el metabolismo acelerado. Entonces, evolutivamente, pues, se han desarrollado estrechas relaciones en sus interacciones sociales. Se comparten el alimento. Si algún individuo no lo comparte, entonces lo rechazan del grupo. Se acicalan mucho entre ellos y de hecho esto es lo que se aprovecha en las campañas de control, porque la forma de controlarlos es atrapan a un murciélago que llega a alimentarse de alguna vaca y le aplican veneno, ¿no?, en la espalda. Y el murciélago lo dejan ir y el murciélago regresa a su colonia y entonces todos los demás mueren por el acicalamiento. Ok. Por cuestiones de tiempo, yo creo que vamos a revisar uno de los temas más esperados y es los mitos en relación a la transmisión del COVID-19. Vamos a tocar este tema para después dejar el espacio que nos quede para preguntas que pudiera tener el público. Ok. Bueno, pues el nuevo famoso coronavirus, el SARS-CoV-2, pues se ha dicho mucho en relación a precisamente su relación con los murciélagos, pero lo que sabemos es que sí existen coronavirus en murciélagos. Este tipo de coronavirus, los SARS, se han encontrado una versión, o sea, no es el mismo virus exactamente, pero una versión similar en un grupo de murciélagos que habita en Asia. Y aquí la cuestión es que para que este virus diera el brinco a nosotros, a los seres humanos, se tuvieron que dar condiciones muy, muy especiales. Pues se habla de los mercados, de un mercado en China donde venden especies exóticas para comérselas, ¿no? Entonces, ahí están expuestos las personas directamente con animales que normalmente en la naturaleza no estarían en contacto. Entonces, la forma, hacia grandes rasgos, de cómo se transmiten o cómo puede brincar un virus de una especie a otra, a veces el brinco no es directo, se tiene que, hay como puede haber una especie mediadora, que es donde se replica y se potencia ese virus, y modifica también, porque también pueden mutar rápido, ¿no? Entonces, modifica su estructura externa, de forma que lo hace entonces, le da la posibilidad de infectar células de otro organismo. Entonces, tuvo que darse ahí alguna mezcla de varias especies que hubo ahí contacto. O sea, hay que entender que los virus siempre han estado presentes. Bueno. Y de hecho, siempre han estado presentes. Entonces, en el caso de murciélagos, también se sabe que son hasta cierto punto, porque no totalmente, resistentes a varios tipos de virus por su propia fisiología, porque tienen mecanismos de reparación celular mucho más acelerados que otros vertebrados, por el hecho de lo que les demanda el vuelo. O sea, el vuelo demanda mucha energía y mucho desgaste de las células y tienen mecanismos de reparación celular muy especiales, y de hecho eso es lo que los hace muy longevos, porque incluso especies de murciélagos que no son muy grandes, que más o menos miden lo que un ratón, llegan a vivir 40 años. Es algo que también se está estudiando en sus genes. Entonces, ahorita lo que nos preocupa a los mastozoólogos también es que nosotros le transmitamos este nuevo virus, porque nosotros también podemos regresárselo a la fauna silvestre.
Entonces yo creo que de aquí en adelante también se va a tener que cambiar la forma en que trabajamos con la fauna silvestre. Vamos a tener que empezar a trabajar con tapabocas, con guantes todo el tiempo, porque también es un riesgo, o sea, es un virus con el que es totalmente nuevo y que no ha estado en contacto la fauna de nuestra región y también la pudiéramos estar exponiendo. Ya se vieron casos en zoológicos, ¿no? De felinos que se han infectado. Entonces, a nosotros nos preocupa también los murciélagos. También pudiéramos afectar a murciélagos vulnerables, sobre todo, si tenemos el contacto sin el debido cuidado. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que recomendaron es a los mastólogos, la Asociación Mexicana de Mastología, que por ahora evitemos trabajos que tengan que ver con manipular fauna. Muy importante porque estamos acostumbrados a verlo a la inversa, es decir, que nos pueden transmitir a nosotros como humanos. Sin embargo, el desequilibrio también es muy fuerte y hay que tomar justamente esas medidas y considerar esto. Yo sé que en lo subsecuente van a cambiar muchas cuestiones, muchas políticas y vamos a aprovechar esto. Por la cuestión de tiempo, doctora, vamos a dejar que sean las personas quienes tengan alguna duda relacionada con esto y tratar de contestar. Sí, primero que nada, agradecerle a la doctora. Si se nos corta esta videollamada, estamos ya trabajando en pagar el siguiente Zoom ya profesional. Pero sí nos gustaría dejar la página el correo electrónico de vida silvestre @nuevoleon.gov.mx para algunas dudas que, si nos permite la doctora, nos pueda compartir el público y se las podamos transmitir también a ella. Le damos el paso a alguno de los participantes si gustan hacer alguna pregunta, y si no, como quiera, quedamos abiertos para preguntas posteriores si le parece a la doctora, y pues agradecidísimos con su presencia. Musquiz, doctora, excelente presentación. Quiero hacer una pregunta nada más con respecto. Ya ves que ahorita con los avistamientos de osos y todo lo que está pasando aquí en el estado, ¿qué pasaría si alguna persona se encuentra un murciélago tirado y qué acciones haríamos? ¿Llamar a Protección Civil? ¿Llamarlos a ustedes? ¿No tocarlo por la cuestión de...? Esta pregunta la contesto yo porque está relacionada a los protocolos de atención a reportes que nosotros realizamos. Entonces, definitivamente el hecho de encontrar un murciélago tirado queriéndose incorporar o volando erráticamente es un mal síntoma. No necesariamente que presente rabia, pero pues sí, ya de por sí es un mal síntoma. Nosotros lo vinculamos a la Secretaría de Salud. El reporte lo pueden hacer al 911 igual, y de ahí es lo más sencillo. De ahí la instrucción es ellos mismos canalizarlo hacia Secretaría de Salud. Secretaría de Salud va a acudir, van a colectar el ejemplar, van a entrevistarse con las personas que hayan podido manipularlo y van a dar las recomendaciones necesarias, incluso darle un pase para aplicar la vacuna antirrábica. Sin embargo, esa es la ruta para este tipo de casos. Vamos a recordar que el tipo de padecimiento de un murciélago le llaman dumb rabia o rabia atontada, es decir, no son como otros ejemplares que se vuelven agresivos. Ellos no pueden volar, vuelan erráticamente, etc. Entonces sí es un mal síntoma y esta sería la ruta. Si la doctora quiere ahondar un poco en esto. La recomendación sería no tocarlo, no moverlo. No tocarlo, no moverlo. Tal vez sea bueno colocarle algo encima para que un animal doméstico, un perro o algo, no vaya por ahí a meter la nariz o intentar llevárselo a otra persona. Y dejar a alguien nada más ahí resguardándolo. Si hay que dejar a alguien resguardándolo para que el animal no se mueva inmediatamente, hablar directamente a la Secretaría de Salud, por ahí vienen en redes los teléfonos, o simplemente al 911. Gracias, qué vale. Hay una pregunta del público, dicen, yo tengo una duda, ¿cómo está la situación de rabia en murciélagos citadinos? No sé si la doctora pueda contestar esta pregunta, y yo creo que con ella cerramos. Bueno, a lo mejor, Musquiz, tú tienes los datos más recientes, porque sí se han confirmado casos de rabia en varios especímenes que se han capturado en la ciudad. Entonces, el riesgo existe, y sobre todo si vemos que es un individuo que está débil, que está en el suelo, es probable que esté enfermo, y por eso es mejor siempre la precaución de no tocarlo. Y si por alguna razón hay que removerlo,
y no se puede esperar a que lleguen las autoridades, pues siempre usar alguna protección. Nosotros usamos guantes, porque aquí el contacto o se va a transmitir a través de la saliva. O sea, no es como que en el ambiente, en el aire, es directamente a través de la saliva. Y es correcto, es muy